12 asesinatos registrados en el 2008. 155 agresiones contra periodistas y comunicadores en 2009. 57.5 de las agresiones en 2009 realizadas por funcionarios públicos. 8 asesinatos en 2009, hasta la fecha. La función primordial del periodismo es socializar la información. En una democracia, el periodista juega un papel fundamental. Es un puente entre los acontecimientos, sus actores y la ciudadanía. Ejercer esta profesión encuentra en la libertad de expresión su razón de ser. El derecho a publicar lo que se investiga se convierte en una obligación para el periodista y en el derecho a la información de la ciudadanía. La labor del periodista en la comunicación social yo la entiendo como el deber de todo periodista de ser el vocero de la sociedad, ¿no? El periodista es el que hace posible la información. No hace posible la información está, pero es el que hace posible la difusión de esa información a una sociedad. Mi nombre es Eduardo Rodríguez Soto y actualmente funjo como director editorial de una revista electrónica llamada Escrutinio, la cual fue creada y ideada desde las aulas de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Y digo que la labor del periodista es escrutarlo todo, denunciarlo todo, ser una especie de antipoder más que poder en sí mismo. Una especie de contrapeso para que a partir de la información que proporciona los ciudadanos tengan instrumentos para decidir no solo sobre la integración del poder, sino cómo vigilar y evaluar al poder. La libertad de expresión en México, a mí me ha tocado vivirla con miedo. He sufrido mucha represión. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 7º. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Artículo 6º. La manifestación de las ideas no será objeto de una inquisición judicial o administrativa. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ofrece la garantía de expresar y publicar lo que sucede, lo que se investiga, lo que se piensa. En México no hay garantías a la libertad de expresión. En México, lamentablemente, desde las últimas décadas a la fecha, y más en una democracia incipiente, tenemos una libertad de expresión amenazada, periodistas desaparecidos, asesinados, leyes que no responden a esa necesidad y una autoridad que maneja un discurso pero en los hechos no corresponde con esa realidad. Lamentablemente en México podemos decir que la libertad de expresión no está garantizada. Es una situación que nosotros consideramos que está en rojo, donde el Estado no está generando las condiciones para su protección y para el pleno ejercicio. Lo que vemos es un fenómeno en el que muchos de los medios de comunicación optan por la autocensura. La única manera de autoprotección más eficaz que han encontrado los periodistas y los medios de comunicación es la autocensura. Bueno, me parece que la libertad de expresión en México está en una situación de muchísima gravedad por la impunidad, por la indiferencia de las autoridades, por la alianza entre malas autoridades y delincuencia organizada, y por la falta de unidad en el gremio, por la falta de protección de la propia sociedad. Ni siquiera al interior de la empresa periodística los periodistas tienen asegurados sus derechos. No hay varios de los instrumentos que en el mundo se han conquistado para preservar la profesión, como la cláusula de conciencia, como el respeto a la integridad del trabajo profesional. A veces las principales batallas que los periodistas dan afuera las pierden adentro. Y esto los coloca en un estado de vulnerabilidad impresionante frente al poder fáctico del crimen organizado o de los intereses económicos, de donde hoy vienen las principales agresiones a los periodistas en México. Vivimos en un país
muy violento, donde uno de los poderes fácticos de los que hablamos es, por un lado, el narcotráfico, que ejerce la violencia y que en esta guerra que se inventó el presidente Calderón, bueno, es uno de los flancos que se está atacando es a la prensa que investiga, que documenta esos vínculos del narcotráfico con la función pública. Y por otro lado tenemos el otro poder fáctico, que son los grupos empresariales, los grupos económicos, los que están atentando contra los periodistas que los investigan en este maridaje que es a todas luces irregular, por decirlo menos, ¿no? México, segundo país con más agresiones a periodistas. Más de 350 agresiones denunciadas en año y medio. 20 periodistas asesinados del 2008 a la fecha. 8 desaparecidos en los últimos años. Granadas y disparos a las puertas de diversos medios de comunicación. Una orden judicial para desacreditar. Una amenaza telefónica para retirar recursos. Una desaparición forzada para no publicar. Una bala, un cuchillo, una cinta canela para callar. La agresión a periodistas, diríamos nosotros, como no hay un concepto que englobe a todo lo que se puede entender por periodista, a comunicadores y a comunicadoras, es aquel acto u omisión que se da del Estado al interferir de manera directa o indirecta para el pleno ejercicio de este derecho, para generar y circular información en el ámbito público. Yo hice una investigación en 2005 donde se revelaban los negocios que hacía César Navas, que es en Petróleos Mexicanos, un prevaricato, que es que él fungía como abogado de Pemex y al mismo tiempo ficticiamente hacían juicios contra Pemex para sacar dinero. Y después empecé a investigar el asunto de Juan Camilo Muriño, los negocios que él hacía, pero empecé a investigarlo antes de que él fuera nombrado secretario de Gobernación. Y te comento esto porque ha sido como que el azar que me he llevado por esas investigaciones de gente que, bueno, no tenía un gran papel como funcionario público, un gran puesto, y al cabo de los años han ascendido en sus puestos, y creo que esto se ha revertido en contra mía, porque entonces al funcionario al que investigas se vuelve más poderoso. Y esto te pone en una situación de riesgo, porque ninguno de los datos que he difundido ha sido desmentido por ninguno de los funcionarios. Actualmente en México la agresión a periodistas se va a una situación alarmante. Reporteros Sin Fronteras ya lo dijo, México solo está por debajo de Irak en agresiones. Yo paso por distintas etapas después de todo este proceso que han sido más de 2 años. Pasas del coraje al miedo, a la rabia. Este escrutinio público que normalmente debe de hacer un periodista, buscar la verdad y rascarle, me parece que es parte de lo que le molesta a las autoridades o las malas autoridades, de que estén buscando tus errores, que son errores que hay que evidenciar ante la sociedad. Te mina mucho todo esto y claro que empiezas a pensar en si vale la pena o no seguir publicando, investigar estos asuntos, porque te queda claro que no eres solo tú quien se expone, es la familia. Lamentablemente el panorama en materia legislativa es desolado, no hay muchas opciones. Hubo una simulación del gobierno al momento de abrir una Fiscalía Especial de Protección a Periodistas sin atribuciones, sin recursos y con el perfil más bajo que puede tener en función de que no conoce lo que implica el ejercicio periodístico quien está a cargo.